entre nos. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Nos quedan 3 lecciones para abarcar todas las etapas familiares. Hemos aprendido mucho de la mano de Claudio y Pamela Consuegra sobre esa institución que toca tantos aspectos de la vida humana, la familia. Esta semana veremos cómo la cultura influye en la fe y qué podemos hacer los padres para conservar a nuestros hijos en la iglesia. Suscríbete a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de la Escuela Sabática. Esperamos que los materiales que estamos enviando a través de la lista de difusión te estén llegando bien. Si todavía no te has suscrito, envíanos tú un mensaje vía WhatsApp al número que aparece en pantalla y nosotros en menos de 48 horas te estaremos enviando una confirmación. Aprovecha estos materiales para compartirlos con tu clase y con otras personas que sean del entorno allegado de tus amigos. Ahora vayamos a la página 132, donde encontramos ese título enorme, El sábado enseñaré, y a partir de ahí comencemos a extraer todos los recursos de los cuales podemos echar mano para conducir nuestra lección este sábado. La vamos a dividir en 4 bloques: motiva, explora, aplica y crea. Estas son las 4 etapas mediante la cual nosotros conducimos la lección. Vamos a tomar unos 30 a 45 minutos, que sería lo ideal, y vamos a dividir ese tiempo de tal forma que nosotros podamos tocar cada una de estas etapas y también dejar en la mente de nuestros alumnos los elementos necesarios para la edificación de su carácter. Con la ayuda de nuestro Dios, la lección va a ser sumamente participativa, dinámica, creativa, y lo más importante de todo es que será formadora en la vida de nuestros alumnos. ¿Estás listo para todo esto? Comencemos. Como ya sabes, el primer bloque lo constituye motiva, y a través de él introducimos la lección para que en la mente de nuestros alumnos tenga significado. También buscamos crear un ambiente adecuado para compartir en grupo. Por supuesto, esta fase o bloque introductorio es sumamente importante para agarrar la atención de todos y mantenerlo en este proceso del aprendizaje. ¿Y cómo construir una buena introducción de la lección a través de motiva? Muy sencillo. Usa la reseña que para esta lección está en la página 132. Utiliza la última frase que encuentras ahí, que va a ser de altísima utilidad. Recomiendo que digas lo siguiente: la lección de esta semana nos advierte que cuando no somos conscientes de la influencia de la cultura en la vida, podríamos estar, sin pensarlo, conformándonos con ella. Pero la lección de esta semana nos ayudará a hacer la diferencia. Habiendo dicho esto, estamos listos para dejar este primer bloque e introducirnos en la segunda parte, la cual llamamos Explora. Como te pudiste haber dado cuenta, para la primera sección gastamos menos de 3 minutos. Todo lo que te sobre puedes usarlo en la segunda sección, que tiene como mínimo unos 15 minutos y que trata de los contenidos principales de la lección. Estamos hablando de Explora, en donde delineamos todos los aspectos importantes que se estudiaron durante la semana. ¿Cómo puedes hacer para extraer esos elementos de contenido importantes? El comentario que encuentras en El sábado enseñaré va a ser muy útil para esto. Yo te recomiendo que dividamos esta lección en 2 aspectos fundamentales. Veámoslos. El primero de ellos lo he llamado la influencia cultural en la fe. Y es que no hay nada tan tangible en las iglesias como la influencia que tiene la cultura en las cosas que creemos. Esto no solamente es una realidad en nuestra denominación, ocurre en todas las iglesias cristianas y aún en las religiones no cristianas. La manera como empuja la cultura nuestras creencias en un mundo globalizado como el nuestro aumenta todavía el espectro.
Pero esto no es una realidad actual. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo la cultura ha estado influyendo en la vida religiosa y en la práctica de muchas personas. Por ejemplo, la reina Esther en Susa y Daniel en Babilonia tuvieron que haber sido acosados culturalmente con muchas cosas que de alguna manera influyeron en la práctica de su religión. Nosotros como iglesia, por ejemplo, tenemos una posición muy clara sobre el uso de las joyas. Lee, sin embargo, Esther capítulo 2, versículos 12 al 17 y nota cómo ella tuvo que ceder a las recomendaciones de Hegai para su arreglo personal. También invita a tu clase a leer Daniel capítulo 5, versículo 29 y nota cómo por mandato de Belsasar, Daniel tuvo que acceder a vestirse de púrpura y escarlata y a tener un collar de oro en su cuello. Estos son dos ejemplos de cómo la cultura empuja en las creencias y la vida de una persona. Sin embargo, permíteme compartir contigo un ejemplo no tan inocente como los que acabamos de hablar. Se trata de la subrogación. Este es un término legal que sencillamente significa sustitución y que en el caso de Abraham y Sara era una práctica no solamente cultural, sino que estaba también determinada jurídicamente. Debido a esta reglamentación, la pareja del pacto quiso utilizar a Agar para darle hijos a Abraham, creyendo que estaba bien, y todos sabemos la catástrofe que se originó. En la actualidad tenemos que lidiar con cosas que no son tan evidentes como el ejemplo anterior, pero que sí tienen el siguiente efecto. Hay asuntos culturales que se están interpretando como religiosos y en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra. Permítanme explicarlo. En muchas de nuestras iglesias, por ejemplo, es obligatorio el uso de la corbata para subir a la plataforma, cuando en realidad el uso de este implemento del vestuario no tiene nada que ver con la vida religiosa. Quiero invitarte para que abras una conversación con la clase y le preguntes qué ejemplos podríamos dar de asuntos que son meramente culturales y que nosotros dentro de nuestra iglesia los estamos asociando con prácticas religiosas. También podríamos preguntarle cómo podríamos diferenciar correctamente entre una cosa y la otra. Te invito, apreciado maestro de escuela sabática, para que seas muy cuidadoso con este aspecto, ya que no queremos que la clase se torne polémica, porque nuestro objetivo es edificar el carácter de nuestros hermanos a la semejanza del carácter de Cristo. Pasemos ahora al segundo punto, que para mí es el más importante de todos: cómo conservar nuestros hijos en la fe. Cuando una persona experimenta la conversión, de manera gradual comienza a experimentar un cambio en las relaciones que lo rodean. ¿Cómo sucede? Pues de manera natural todo recién convertido tiende a testificarle a su familia y círculo de amigos más allegados. Algunos de ellos aceptan la fe del nuevo creyente y otros se van alejando poco a poco debido a que no son compatibles su nuevo estilo de vida con el que ellos ya han venido adoptando. Con el tiempo, esos amigos y familiares que se distancian un poco son reemplazados con amistades dentro del seno de la iglesia. Dependiendo de la edad en la que esta persona, hombre o mujer, haya aceptado el evangelio, pueda que conozca a alguien en la iglesia con el cual termine casándose y estableciendo un hogar cristiano del cual vendrán hijos que al nacer en este ambiente, la mayoría de los adultos consideran que por naturaleza ellos también son cristianos. Y es que esos pequeños niños comienzan a crecer dentro del ambiente eclesiástico, participando de los programas que fueron diseñados precisamente pensando en ellos, aprendiendo cosas de la Biblia que los demás niños no conocen, y los padres y los hermanos de la iglesia como que aceptan inconscientemente una falsa idea, que esos niños, por haber nacido en el evangelio, automáticamente ya están convertidos.
Y es que la enseñanza de creencias no es lo mismo que conocer personalmente a Dios. Asistir a un culto religioso no es igual que adorar. Y por supuesto, conocer de Dios no es para nada equivalente a conocerlo a Él. Lo dramático de este escenario es que los adultos no nos damos cuenta que los niños no están teniendo un encuentro personal y una relación con el Señor. El resultado, que con el tiempo, estos muchachos para quienes Jesús no es una realidad vital en sus vidas, terminan cuando ya tienen uso de razón, apartándose, o mejor dicho, manteniéndose apartados de Cristo, y vaya sorpresa, en cierto momento de su vida se nos van de la iglesia. Mi querido maestro de escuela sabática, es muy importante para el beneficio espiritual de nuestros alumnos que dejemos bastante claro en la mente de ellos el deber que tenemos como padres. Va mucho más allá de llevar el niño a la escuela sabática y dejarlo en su clase y esperar que el maestro en media hora o 45 minutos haga una obra mayor de la que nosotros debiéramos hacer cada día en nuestros hogares. Por favor, tómate tiempo para leer Josué capítulo 4 versículos 4 al 7 y Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7, en donde se nos habla de cómo Dios previó para la educación espiritual de los hijos. En uno de estos textos se nos habla que deberían sacar unas piedras del río Jordán después de haber cruzado en seco para hacer un monumento que les recordara de padres a hijos lo que el Señor había hecho por ellos. Y en el otro texto se nos recomienda insistentemente que debemos repetir a nuestros hijos las enseñanzas de las Escrituras. Después de que estos textos hayan sido aclarados y entendidos, entonces concéntrate en lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Dile a los miembros de tu clase que abran su Biblia, que lean juntos este texto y después pregunta, ¿qué pasó con la generación que siguió a la posesión del pueblo de Israel de la tierra prometida? Ha sido tan impactante este texto bíblico para mí que quiero dejarlo registrado en esta grabación. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al lado norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, esto es lo que más me impactó, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Para mí es muy impactante porque Dios hizo provisión. Sin embargo, el pueblo de Israel de alguna forma no la cumplió adecuadamente. Esa provisión no la llevó a cabo adecuadamente, y una generación completa que debía tener fresca en su mente las hazañas de Dios en su favor, el cuidado personal de Dios por ellos, terminó sencillamente bajo la descripción: se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿En qué fallaron esos padres? ¿Y cómo podemos nosotros evitar fallar también? Que ese sea el tenor de la conversación con tu clase. Si tú lo ves necesario después de la participación de todos ellos, enfatiza lo siguiente: aunque ellos les hablaron a sus hijos de Dios y los monumentos les recordaban acerca de Él, ellos fallaron en mantener fresca en su mente que no se trataba de una enseñanza religiosa, que ellos debían comunicarles a sus hijos cómo tener una relación personal con Dios. Entremos ahora en el tercer bloque de nuestra lección, en el que durante 10 minutos, como mínimo, debemos recordarnos a nosotros mismos como maestros que debemos hablar poco y conseguir que nuestros miembros participen mucho. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas que generen una situación hipotética
que inspire a la clase a opinar al respecto. ¿Y de dónde podemos nosotros sacar preguntas que nos ayuden a esto? Muy sencillo, ahí mismo en el sábado enseñaré, en la parte final hay un título que es Preguntas de aplicación. Nos van a dar muy buenas ideas para desarrollar este tipo de preguntas. También todas las lecciones del viernes tienen una sección que se llama Preguntas para dialogar. De ahí también podemos extraer preguntas y obviamente a lo largo de la lección del alumno durante la semana encontramos unas cuantas que nos van a resultar sumamente útiles. Por ejemplo, aquí te dejo algunas que para mí son de suprema importancia para esta sección. Número 1, dile a la clase, ¿cómo crees que se le podría enseñar a un niño de 7 años a tener una relación con Dios? La segunda pregunta es, si ya no tienes hijos pequeños, dile esto a los miembros de tu clase, ¿qué papel podrías desempeñar como adulto en favor de los niños de la iglesia? En tercer lugar, plantea la siguiente situación hipotética. Es posible que en nuestra iglesia encontremos un padre o una madre que se haya esforzado por orientar adecuadamente a sus hijos en la vida espiritual y alguno de ellos haya decidido abandonar la iglesia. ¿Cómo consolaríamos a un padre como ese? En cuarto aspecto, lleva a tu clase a pensar en lo siguiente. Se puede dar el caso de asuntos culturales que no tengan una influencia negativa sobre nuestra fe. Pídele a ellos encontrar ejemplos de ese tipo de situaciones. Y la pregunta final podría ser la siguiente. ¿Qué aspecto de la cultura que nos rodea podríamos nosotros utilizar como herramienta para el crecimiento del Evangelio? Recuerda que tienes 10 minutos para lograr la participación de toda tu clase. Ojalá pudiéramos tener un poco más de tiempo. Llegamos ahora al bloque final de nuestro repaso de la lección. Se llama Crea. Y durante 2 minutos vamos a dejarle una tarea a la clase para que ellos la desarrollen durante la semana en sus hogares. Motiva a tus alumnos a que dediquen un tiempo a la oración pidiéndole sabiduría al Señor para elegir un niño de la iglesia y convertirse por lo menos durante un año en su mentor espiritual. Lo que nos resta ahora es concluir nuestra lección. ¿Y cómo lo hacemos? Con una frase. Debe tener 2 características, ser sencilla y elegante. Yo diría algo más o menos como esto. La lección de esta semana nos enseñó que debemos esforzarnos más en que nuestros niños de la iglesia conozcan a Cristo y no solamente de Él. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda mantenerte conectado compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.